Ok, esta es la presentación de la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de la materia Evaluación Económica de Proyectos Ambientales. Unidad 2, Viabilidad Económica Financiera de un Proyecto Ambiental. Y la evidencia se llama Los requerimientos y elementos económicos de un proyecto ambiental. Soy la alumna Citlali Aradillas Duque y estoy cursando la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental. Bueno, la viabilidad económica financiera de un proyecto ambiental. Principalmente, para definir la viabilidad económica financiera de un proyecto ambiental, primero se deben de definir los criterios de evaluación. Estos son herramientas que permiten identificar si un proyecto cuenta con las condiciones de viabilidad y factibilidad para asignarle recursos y poder continuarlo, modificarlo, culminarlo o implementarlo, según la fase o condición en que se encuentre. En términos generales, un proyecto es factible y viable a la vez si cumple con los siguientes criterios. Criterios ambientales, técnicos, sociales, los criterios económicos y aparte la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo ha propuesto criterios para la evaluación de proyectos. En total son 5. Ya determinada la primera etapa, se puede plantear la evolución económica financiera. Esta tiene como propósito determinar el valor de un proyecto y calcular los recursos monetarios necesarios para proponer y aplicar una solución específica. Con este instrumento se miden costes, además las alteraciones favorables o no de la implementación del proyecto sobre una población y sobre el ecosistema. Primero, hay que mencionar que la evaluación económica financiera de un proyecto se puede definir en productivo y no productivo. Dentro de la evaluación económica de proyectos ambientales productivos, se construye a través de 3 etapas fundamentales que a continuación se están definiendo. La conformación de los elementos económicos, en esta sección incluye la inversión total del el capital de trabajo y los costes e ingresos del proyecto, entre otras cosas. La evaluación económica financiera, con los elementos económicos definidos y cuantificados, se lleva a cabo la evaluación económica financiera a través de los indicadores que permita definir la rentabilidad económica del proyecto. También la definición de la viabilidad del proyecto. Una vez ya analizados los resultados que se arrojan los indicadores económicos, en esta etapa se toma la decisión de realizar, modificar o rechazar la inversión. Los indicadores que conforman la segunda etapa son los siguientes. El valor presente neto, que es el BPN. Este es el indicador que muestra si un proyecto será rentable o no, en lo que permite identificar las ganancias reales que se tendrá luego de un tiempo determinado de operación. La tasa interna de retorno, el TIR, es un indicador de toma de decisiones que se utiliza para realizar la comparación de la factibilidad entre diferentes opciones de inversión. Este indicador, en su definición matemática, está estrechamente relacionado con la tasa de recuperación de la inversión. El periodo de recuperación de la inversión, el PRIM, es un indicador que se define en el tiempo que tiene que pasar para que se rescate o recupere la inversión original, el costo del activo. Es decir, significa el número de periodos en tiempo que deben transcurrir para que la acumulación de los flujos de efectivo sea igual a la inversión inicial. Y finalmente, la amortización del proyecto es un indicador de un proceso financiero mediante el cual se elimina paulatinamente una deuda por medio de los pagos periódicos que realiza un deudor a un acreedor. La amortización implica que cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. Bueno, dentro de los métodos de evaluación económica de proyectos no productivos, al igual que los proyectos productivos, el método de evaluación para este tipo de proyectos ambientales se construye a través de 3 etapas fundamentales. El primero es la elaboración de los elementos económicos. Esta etapa se estructura incluyendo la inversión total, el capital de trabajo y los costes y beneficios del proyecto. La evaluación económica financiera con los elementos económicos ya definidos como en el anterior método
y ya cuantificados, se lleva a cabo la evaluación económica financiera a través de indicadores que permitan definir la rentabilidad económica del proyecto. De aquí parte a una segunda etapa, donde se deben de definir los precios socioambientales y precios privados. Una de las principales diferencias entre la evaluación privada y la socioeconomía ambiental es que la primera utiliza precios del mercado y la segunda utiliza precios sociales con enfoque ambiental. Estos últimos también son conocidos como precios sombra, precios de cuenta o precios verdaderos. Los beneficios y costos socioambiental. Para una correcta evaluación es necesario identificar todos los efectos sociales y ambientales que se impactarán o se verán afectados por el proyecto. Por ello, se debe comparar una situación sin proyecto contra otra que examine el proyecto ya implementado e identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios socioambientales de cada una a fin de determinar el diferencial entre ambas. Efectos intangibles. Este es muy importante. Gran cantidad de proyectos involucrados involucran costos y beneficios llamados intangibles, porque no se les puede asignar un valor monetario. Cuando se tienen efectos intangibles significativos que pueden cambiar el resultado del estudio socioeconómico ambiental, no solo es importante el criterio del evaluador, sino de todos los participantes y las autoridades responsables y decisorias del proyecto. Entonces, en efectos intangibles es importante poner especial cuidado y también en las externalidades. Estas son las consecuencias de un proceso productivo o proyecto de inversión sobre la población o actividad económica ajena al mismo. Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Se consideran como beneficios o costos del proyecto. En caso de que sean positivas son beneficios y en caso de que sean negativas se llaman costos del proyecto. La forma de cuantificarlos y valorarlos es mediante la medición del daño causado o a través de evitar el daño causado. Positivo, si se evita un daño, viene siendo el beneficio, y negativo, si se causa un daño y viene siendo el costo. Y definición de la viabilidad del proyecto. Finalmente, al igual que los proyectos productivos, una vez analizados los resultados que arrojan los indicadores económicos financieros en esta etapa, se toma la decisión de realizar, modificar o rechazar la inversión. Una vez que se ha establecido la naturaleza del proyecto y que se ha estimado elementos económicos, se procede a realizar la evaluación económica financiera por medio de los indicadores propuestos para esta clase de proyectos. Estos son, por ejemplo, estos son un ejemplo, hay otros más. El valor presente neto socioambiental consiste en llevar al presente todos y cada uno de los beneficios netos a ocurrir o estimados en la vida útil u horizonte de la evaluación del proyecto, con el fin de conocer el efecto neto del proyecto en el momento de la toma de decisiones. La tasa interna de retorno socioambiental. Este indicador de rentabilidad se determina en función del valor actual neto socioambiental y se define como aquella tasa de descuento que calcula el BANSA que al calcular el BANSA se iguala a cero. La tasa de rentabilidad inmediata socioambiental o TRISA. El momento óptimo para la entrada de operación de un proyecto cuyos beneficios son crecientes en tiempo determinado es igual o mayor a la tasa social de descuento, que podría ser un 10% de acuerdo con los lineamientos emitidos por la SHCP. Y finalmente, el análisis beneficio-costo. Se basa en la enumeración y valoración de los costos y beneficios traducidos en términos monetarios derivados de la concepción e implementación del proyecto. Finalmente vamos a hablar de los riesgos financieros. Una vez que se ha realizado el análisis de evaluación económica financiera del proyecto productivo y no productivo,
es oportuno abordar las incertidumbres y riesgos que están presentes en todo el plan que desea concebir el futuro. ¿Qué es el análisis de riesgos de una inversión? Una herramienta que mide la volatilidad o variabilidad de los flujos de caja reales respecto a los flujos estimados. Mientras mayor sea la viabilidad de estos flujos, mayor será el riesgo al que se encontrará sometido el proyecto de inversión. Tanto para proyectos productivos como no productivos, el riesgo financiero es atribuido principalmente a los factores de disponibilidad de recursos y las obligaciones financieras a las que incurre. Todo esto es importante de saber al momento de presentar proyectos que sean, bueno, de índole no productivo, porque pues principalmente uno de los objetivos de nuestra carrera es hacer remediación ambiental y la mayoría de esos proyectos de remediación ambiental son no productivos, solamente tienen un beneficio socioambiental y de mejora sustentable a la comunidad. Entonces, el saber desarrollar todos estos conceptos y cómo es el impacto que tienen en el momento de desglosar los factores económicos, nos ayuda mucho a nosotros como profesionales cómo presentar ante las autoridades, ante un inversor, estas propuestas. Entonces, finalmente esta es la presentación de la unidad de la evidencia de aprendizaje de mi unidad 2 y de mi parte pues sería todo.